Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza, en este día de miércoles de anuncios, donde vas a entender todo lo que pasó hoy y todo lo que puede llegar a pasar en estos días tan complicados, sobre todo en términos financieros. También te vamos a explicar en términos económicos, de la economía real, de cómo todo esto afecta a tu bolsillo, y también en términos políticos, porque hoy el gobierno termina de admitir que su plan fracasó, algo que venimos diciendo hace mucho, pero que no tuvo ni un éxito en términos económicos y que termina dándole la espalda al único sector que más o menos lo había acompañado. Termina de admitirle que no va a cumplirle todas las condiciones que le había prometido y que le había dado también. Es un sector que le fue muy bien durante mucho tiempo, que le va a seguir siendo bien, pero que en estos días es donde se está viendo que la política económica general de Macri fracasó. ¿Por qué? Porque su gobierno fue el que más... lo contrario. Por eso es que Alberto Fernández señaló, vamos a ver la única placa, el único dato que les quiero mostrar fuerte, en base a este centro cifra, que todo peso que entraba en la economía se iba. Todo peso que le prestaba, ya sea los mercados internacionales o el FMI a la Argentina, se iba en forma de fuga. En realidad, fuga también incluye a los que ponen los dólares abajo del colchón, pero todos los datos que da el Banco Central demuestran que en realidad son los grandes jugadores los que se llevaban la plata del país, como pasó en otras épocas, y eso es lo que se quiso poner un límite a lo que venía pasando. Y ahora el gobierno dio estos detalles, dio este anuncio, que ya lo vamos a charlar bien, pero que puede despertar dos problemas muy grandes. Uno, lo señalaba hace unos días nada más el economista Andrés Aciaín, que vamos a repasarlo porque lo comparaba con el mega canje o con un super canje de toda esa deuda. ¿Y cuál es el problema de eso? Repasemos el destacado en esta nota de ámbito financiero. Lo que decía Andrés Aciaín por estos días era que a la hora de negociar, porque va a tener que volver a sentarse a negociar el gobierno, a la hora de negociar puede ser que eso genere una deuda todavía mayor para la Argentina. Ahí vamos a ver el destacado, que lo que dice en realidad Andrés Aciaín es que a la hora de renegociar va a tener que pagar Argentina más o menos un 20% más. Ahí está, si se buscaran tasas de reperfilamiento. Lo que dice es, si el canje se hiciera a las actuales tasas de mercado, implicaría un incremento aproximado del 20% en dólares de la deuda por cada año que se aplaza su vencimiento. Eso es en caso de negociar. ¿Qué es lo malo de lo que está pasando también? Que este gobierno es un gobierno muy debilitado para salir a negociar con grandes jugadores. ¿Cuáles son los grandes jugadores? Uno es el Fondo Monetario Internacional, claramente, que por estos días estuvo más o menos diagramando lo que pasaba en la economía argentina. Y el otro, y acá es otro de los riesgos que puede venir, aunque todavía el gobierno tiene la espalda, o al menos tiene ciertas herramientas de consenso y de pensar en no destrozar toda la economía para adelante, el otro gran jugador lamentablemente que puede volver a aparecer es todo lo que tiene que ver con los fondos buitre. ¿Por qué? Porque mucha de la deuda argentina ya está pasando de a poco a esos fondos distrés que se llaman, que compran deuda barata de los países cuando están a punto de quebrar. Eso ya pasó en la historia argentina y es algo que podría volver a pasar ahora, teniendo al FMI sentado de un lado, a los fondos buitre del otro y a un gobierno muy debilitado negociando, renegociando para la Argentina. Es así como dejó la economía de Macri, como deja la economía de Macri o frente a lo que viene, y es ese el principal problema que va a tener en lo financiero la economía en los próximos días. Eso lo vamos a charlar ya ahora con Santiago López Alfaro. Él es de una de las pocas financieras que anticipó el resultado electoral y todo lo que podía pasar en términos financieros. Vamos a hablar con Steffi Pozo de cómo impacta en tu bolsillo todo lo que pasó hoy. También va a venir Leandro Santoro a hablar de la problemática en la política, cómo queda, qué es lo que quiere generar el gobierno con esto de mandar al Congreso un informe, qué es lo que, el informe no, digo, la ley, qué es lo que quiere generar con eso. También viene Diego Peretti a hablar justamente de cómo se ve en toda la fase social
la grieta y también todo lo que está pasando en la economía, también lo hablamos con Anita y salimos a timbrear con Mauricio, que tiene como predilecto a este programa. En un ratito lo vemos, pero así empieza este programa. El presidente me dio un mandato central: cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria. En términos prácticos, la instrucción del presidente tiene objetivos concretos: que no suban más el dólar ni la inflación, ya demasiado elevados. Vamos a implementar, a impulsar 4 iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares. Brillan por su ausencia las medidas que no tomó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al margen de las consideraciones políticas que hizo al principio de su discurso, que fueron bastante raras para un momento de tensión, de incertidumbre financiera como la que hay hoy, que el propio ministro de Hacienda hable de la posibilidad de no terminar el mandato. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Creo que es una medida positiva, teniendo en cuenta que es el propio gobierno el que ha generado condiciones que hacen que no se sostenga en el tiempo la posibilidad del repago de esta deuda. Es decir, acá hay una primera lectura que hay que hacer que tiene que ver con esto. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva. Por supuesto, lo primero que están diciendo todos es: hay que leer el proyecto, hay que ver la letra chica. El gobierno todavía no lo difundió, algunos me decían probablemente ni siquiera esté escrito todavía, pero quieren ver qué es concretamente lo que manda el gobierno para que el Congreso se haga cargo, según lo que anunció hoy el ministro Hernán Lacunza, de qué pasa con la deuda en pesos bajo legislación nacional. Asimismo, en estos días se explicitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Segunda lectura, el gobierno no cambió en estos anuncios absolutamente nada de lo que se termina siendo, creo yo, el cuadro técnico que ha permitido la profundización de la crisis de la balanza de pagos. Es decir, no hay medida, salvo la que tomó el Banco Central esta mañana, que nos habilite a pensar que va a haber mayor ingreso de dólares y sobre todo que también va a haber una menor demanda de dólares a partir del día de mañana. De este modo, el gobierno procura despejar el horizonte financiero corto, mediano y largo plazo, no solo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento hoy implícitos en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de solvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden. Es muy importante tratar de entender qué es lo que quiso anunciar el gobierno hoy, con un ministro de Economía que también dio un discurso político, habló de peronismo, habló de la oposición, pero es muy importante entenderlo. Ahora lo hablamos con Santiago López Alfaro para ver qué puede pasar desde mañana en los mercados y sobre todo también en la economía, en la calle. Pero, Leandro, quería empezar con vos a preguntarte un poco cuál es la lectura política de lo que hizo hoy el gobierno. La primera impresión es que reconocieron un error que vienen generando hace 3 años y medio, que es que construyeron un perfil de deuda absolutamente impagable. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno que el gobierno lo reconozca.
En segundo lugar, creo que están tratando de ganar tiempo, porque la verdad, Darío, los problemas de fondo de la economía no los han resuelto, ni siquiera los han abordado. No hablaron de cómo reactivar la economía para mejorar las pymes, el empleo, la producción y el consumo. No hablaron de cómo generar dólares para repagar la deuda externa y para fortalecer nuestra estructura productiva. Tampoco hablaron de cómo ponerle límite a la fuga de capitales y a la especulación financiera con algún tipo de encajes o con algún tipo de plazo mínimo de estadía. Si estos problemas no se resuelven, lo más probable es que prontamente volvamos a tener los mismos problemas que tuvimos que nos llevaron a esta situación. Bien, Lean, ahora volvemos a hablar Dale. porque parte de lo que anunció el gobierno, mientras me voy con Santiago, tiene que ver con que el gobierno va a mandar una ley al Congreso, que ahí se discuta el tema mientras vemos el living. Les dije, hoy salió Lautaro con Mauricio a timbrear. Para esto recién empieza, en un rato lo vemos. Ahora sí, Santiago, bueno, gracias por venir primero a Esto Recién Empieza. Les decía, Santiago es muy de consulta en los mercados, pero aparte pertenece a una financiera que adelantó que podía venirse todo esto. ¿Por qué, Santiago, estamos hoy, pese a que vos lo venías adelantando desde el año pasado, en una situación tan confusa y de difícil salida? Bueno, primero gracias por invitarme. Yo creo que lo que el gobierno anunció hoy es un sinceramiento de una situación que no podía mantenerse mucho más. No, los dólares se estaban fugando por la deuda, por retiro de depósitos y por transferencias al exterior y no alcanzaban para llegar al final del mandato y te ha tomado una medida muy dura que posiblemente, como vos decías, va a generar mucho ruido en el mercado, pero es una medida que está tratando de proteger al sistema financiero y al ahorrista. Así que desde ese sentido se sinceró y se tomó una medida que puede llegar a calmar las aguas, sobre todo en el mercado del tipo de cambio del dólar. Ahora, del lado económico, obviamente esto va a profundizar posiblemente la recesión, porque hay empresas y hay sectores que los impacta directamente en algo que es modificar los términos y condiciones de la deuda argentina. O sea, la gente que compró esta deuda pensaba que iba a vencer mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, y de golpe se la patearon 6 meses, y obviamente van a tener pérdidas importantes que va a generar más impacto en la economía en términos negativos en las próximas semanas. ¿Y qué espalda, qué poder tiene el gobierno para negociar con esos grandes fondos? Te estoy hablando, generalmente estas letras las tienen, esta deuda que se reperfiló es empresas locales y fondos locales, así que lamentablemente esa gente va a tener, como te decía, pérdidas importantes y va a tener un problema de liquidez en el corto plazo que necesitaba eso como capital de trabajo. Así que acá va a haber un problema mayor en la economía de lo que venimos teniendo, pero la idea es que transitar estas 8 semanas hasta el 27 de octubre con una tranquilidad cambiaria que no impacte más negativamente en las expectativas de inflación. Después se anunció, de lo que vos me estás preguntando, el tema de reestructuración y de deuda, pero eso es un paso mucho más largo. Lo más importante tiene que ver con el que no va a pagar la deuda de corto plazo. Exactamente, eso se define con un decreto y es un cambio en los términos y condiciones de los bonos, uno puede llamarlo como quiera, es lo más cercano a un default posible, digamos, porque es verdad, no te van a pagar, pero más adelante. Y eso es realmente... Patea el problema también. Patea el problema, cuida los dólares de corto plazo para atender el mercado de cambios y los depositantes en dólares. Sí, no, ¿qué puede pasar? Vos decías estos días por ahí puede tranquilizar, pero también puede ser que los mercados no le crean. En el dólar yo creo que esto va a haber más oferta de dólares porque el gobierno va a necesitar menos dólares para pagar la deuda. Del lado de los bonos hay muchos temas técnicos que se pueden llegar a gatillar que pueden generar mucho ruido. Porque por diferentes medidas que se anuncian y sobre todo en la industria de la compañía de seguros y los fondos comunes de inversión. Ahí vemos, bueno, de atrás tienen Santiago, se ve la portada de Minuto1.com en una nota que relevaba que Miguel Kigel, un asesor de Macri, está empezando a pedir un desdoblamiento cambiario. ¿Has visto y el mercado vio estos días cómo el gobierno se desdecía constantemente? Recién hablabas de expectativas. ¿Cómo se espera que un gobierno sea o se mueva? El gobierno mareó a todos. El problema acá es que hace tiempo, y eso vos bien lo remarcabas, que el mercado estaba muy confiado en una situación que era de muy pocas probabilidades. Nosotros decíamos la mayor probabilidad está en que el peronismo unido tiene un caudal de votos muy grande, le gana este gobierno y el mercado se encerró en sus propias ideas y compró una situación que no era la verdadera. Y ahora nos encontramos con esta bomba que
tienen que tomar esta medida durísima para tratar de llegar a las elecciones de una manera la más calma posible. Mientras vamos repasando lo que decía el FMI hace instantes nada más, que también lo vemos en minuto1.com, básicamente la clave acá, me parece a mí, Santiago, es que no habla de apoyo, no dice la palabra apoyo el FMI a Macri, que era una palabra que estaba en todos los comunicados. Mi pregunta igual con esto es, ¿pueden volver los fondos buitre en la Argentina? Ahí está, ¿existe la posibilidad? Mira, el mayor problema de esta caída y de lo que pasó el lunes negro es que los que estaban comprados en Argentina no sabían lo que estaban comprados. Los que tenían bonos argentinos. Exactamente, sobre todo los fondos exteriores, los que llaman real money o dinero verdadero, por una traducción literal, estaban comprados en algo que no era lo que el perfil de riesgo-retorno que ellos necesitan. Ahora, como vos dijiste al principio, entran lo que llaman distress fund, que son fondos que buscan deuda de que tengan paridades bajas para ganar en algún tipo de reestructuración, pero no son particularmente los fondos buitres. Claro. Los fondos buitres son los que entran cuando la deuda ya está en default y básicamente están manejados por abogados. Estamos en un paso aún superior a eso, esperemos que lo podamos transitar y que en algún momento no caigamos en un default y volvamos al tema de los fondos buitres. Última, Santiago, evidentemente van a ser días, semanas, meses de mucho ruido. ¿Qué ves después para el año que viene, para lo siguiente, en caso sacando todo el ruido que va a haber estos meses? Y el gobierno, al sincerarse, comienza el trabajo de lo que nosotros pensábamos, que vamos a tener que terminar una reestructuración de una deuda que es muy grande y que es de poca sostenibilidad en Argentina, sobre todo por los intereses. Argentina no tiene un gran problema de vencimiento de capital, tiene un problema de los intereses sobre el presupuesto. Ocupa mucha parte del presupuesto. Así que esto es el comienzo, el gobierno tuvo que sincerarse y bueno, van a tener que venir el nuevo gobierno a terminar este trabajo. Perfecto. Santiago, muchas gracias por haber venido al programa. Vamos a hablar un poco con Steffi, porque le pregunté cómo viene el tema precios. Bueno, básicamente todo lo que estamos hablando impacta en el supermercado, impacta en la góndola y también, bueno, financieramente te impacta a vos también, las tasas de interés que pagas por la tarjeta de crédito y eso. Pero antes, Steffi, le hiciste una muy buena nota a Martín Guzmán últimamente, que hablaba justamente de reperfilamiento. Chiquitito, que vos sabés mucho del tema. ¿Qué quiere decir reperfilamiento y cómo se diferencia de otras cosas que se venían barajando? El reperfilamiento es una negociación que se establece con cada uno de los acreedores para tratar de colocar deuda, canjear el plazo de la deuda en vez de a la tasa del mercado, a hacerlo una tasa más baja que la que está en ese momento, porque Argentina en este contexto tiene una prima de riesgo altísima, ¿no? Vimos el riesgo país, ahí entonces nos determina todo lo que le sale a Argentina endeudarse. Entonces, lo que hace es encarar una renegociación con acreedores de manera puntual, y eso muchas veces el reperfilamiento, según me explicaba Martín Guzmán, no quiere decir que haya una quita ni de capital ni intereses, así que lo que se busca es ampliar los vencimientos, esa es la clave. Igual, esto es corre por mí, lo veníamos diciendo con lo que anunció Macri la semana pasada, del alivio para los bolsillos y demás. Yo lo que decía es, mire que de todo lo que anuncia Macri se va a aplicar un 30%. Recién Santiago López Alfaro, que bueno, también dirigió el FGS, o sea, dirigió el fondo más grande del país y sabe mucho, también decía, mira, lo concreto es lo que anunció la CUNSA, el primero de los puntos. Después hay que ver todo lo otro, si se da o si no. Hay novedades de último momento, si puedo después te muestro el comunicado que salió hace minutos nada más, casi me da un síncope, digo, anunciar algo más. Cerró todo, aparte, de los diarios. De hecho, acá está, mirá, siempre en último momento. El anuncio del Ministerio de Hacienda. Explícamelo porque es larguísimo esto. Es larguísimo. Sí. Básicamente lo que hace es, con las LETES, las LECAP, las LECER y las LELIN, que son todas las letras que tiene el Tesoro colocadas, mostrando cuál va a ser la reformulación que se va a realizar de cada uno de los instrumentos que están colocados. Porque eso es lo único de lo que el gobierno da detalles. De todo lo otro, que es muy importante, qué va a hacer con lo del FMI, de qué va a hacer con el reestructuramiento y demás, no dio detalles. Pero bueno, vamos ahora sí al precio. Vamos a lo concreto. ¿Cuánto subió el dólar desde las elecciones, desde las PASO? 30%, y los precios subieron hasta 30%. Lo acompañaron, sí. Sí, es tremendo la remarcación que ya hubo con un dólar que quedó más o menos en 58 pesos, hoy ya superó los 60. Mirá la próxima placa, y esto es un relevamiento que se hace en el diario El Cronista Comercial, sobre cómo viene la inflación y la proyección de la inflación. 4,8% es lo que dicen analistas del mercado que va a estar la inflación durante agosto. Esto sería la marca más alta del año, incluso por encima de si se confirma, ¿no? Incluso por encima de marzo, que fue 4,7. Macri tuvo mala información porque dice que puede ser de 3 y pico la de agosto para el INDEC.
La de septiembre viene alta. Fíjate 2019, todo el año. Todo el año, acá la inflación saltó 14 puntos la proyección porque venía durante un par de meses como 41% de inflación, 55,5%, y para 2020 obviamente elevó el piso y ya está rondando el 40% de inflación para 2019. Guardate un poco más de la data de cómo es para los jóvenes y cómo es el precio en el supermercado, que te pedí que vayas un poco de compras y me trajiste los precios, pero vamos a hablar con Leandro un poco. Bueno, ¿cuál es el margen, Leandro, de la sociedad, te parece, para seguir teniendo estas medidas o seguir dándole tiempo al gobierno? A ver, la sociedad está desesperada. Sí. La gente no puede morfar, todos tienen miedo de perder el trabajo, quien tiene la dicha de tenerlo. Me parece que el resultado de la elección es contundente en ese sentido. O sea, 15 puntos de diferencia, un gobierno que decía que estaba por empatar la elección, demuestra además que no estuvieron viendo lo que le estaba pasando a la gente por abajo. Sí, sí, sí. A mí eso es lo que me preocupa, ¿eh? Me preocupa la insensibilidad del gobierno y la dificultad que tienen para conectar con la vida real de la gente. ¿Te parece lo que, viste que hay una parte que la mandan al Congreso? Sí. No mandaron el acuerdo con el FMI, el acuerdo más grande de la historia del FMI, pero mandan esta parte. ¿Te parece que va a tratar de dividir un poco, hacer como con el tema del aborto? ¿Qué es lo que, por qué hace eso el gobierno? Está claro que lo que está buscando es comprometer a la oposición en lo que va a resultar que los próximos días, que van a ser situaciones muy movidas. Sí. Como decís vos, se tuvo que haber pasado esa deuda por el Congreso, se le tuvo que haber consultado a la oposición. Habrá que ver ahora qué terminan presentando y habrá que ver qué define después nuestro equipo económico, que es lo más conveniente. A priori lo que yo tengo para decir es que enhorabuena que por lo menos reconocieron que había un problema. Porque la verdad que hasta hoy, vos hablabas con ellos y negaban la realidad. La Argentina no genera dólares para devolver los préstamos que estos tipos tomaron por dos motivos, por el volumen y por el cronograma de vencimiento. Entonces es absolutamente irracional lo que pasó y hay muchos que son responsables de esto, básicamente porque se hicieron millonarios en el medio. No vamos a ser tan ingenuos de que esto es mala praxis nada más. Acá hay mucha gente que colocó bonos, que cobró comisiones, con la excusa, yo vengo de un programa de televisión recién donde le decía un diputado del oficialismo, muchachos, ustedes con la excusa de que tenían que pagar un déficit fiscal en pesos, fueron a buscar deuda en dólares. Y eso es porque los bonos que se quedaron ustedes o las comisiones que se quedaron algunos de ustedes justifican ese cambio, digamos, en la estrategia financiera. Entonces, algún día van a tener que dar cuenta con la historia de esto. Te cuento hay uno de los fondos, Templeton, que tiene el palco en las dos canchas más importantes del fútbol, o sea que les ha ido bien. Vos hablas con Alberto, al menos lo subís a tu Instagram, no sé si después con Dylan también, con el perro. No, hablas con Alberto. ¿Cómo lo ves? Porque ya se demostró estos días que se ve una economía incluso más complicada de la que se esperaba. Alberto está muy sereno, tiene mucha tranquilidad y confianza en sí mismo y además cree en la Argentina. La verdad sí, hablé antes de venir para acá y lo noto, un hombre con pleno manejo de la situación. Él es muy consciente de los desafíos que tiene por delante, de cómo le está pasando a la gente, que es lo más importante, y también es muy consciente que hay un sector del establishment que lo quiere llevar al barro para complicar la gobernabilidad futura y sacarle algún tipo de prebendas. Él es muy vivo, digamos, además de ser un gran cuadro político, es una persona que tiene calle, va a la cancha, sabe cómo se manejan las distintas personas, las distintas personalidades. Así que yo, si hay algo que tengo tranquilidad, es que vamos a tener el día de mañana, seguramente a partir del 11 de diciembre, un presidente que va a defender a las argentinas y a los argentinos con el mismo amor que Macri defendía a los bancos y a las eléctricas. Después, ¿te parece que en octubre el resultado puede ser más abultado? ¿Cómo lo ves? No está ganada la elección, pero lo cierto es que el gobierno no solamente perdió por 15 puntos, sino que desde el día después empezaron a descapitalizarse a una velocidad absolutamente inusitada. Macri no le encuentra la vuelta a la economía, no le encuentra la vuelta a la comunicación. Me parece que se comprometió mucho al pedo en tratar de explicar cosas que deberían haberse encarado de otra manera. Esto de decir la culpa de ustedes que lo votaron a los kirchneristas, la bánquense la devaluación, ¿viste? Le sale ser así, se puso en un lugar del cual después es muy difícil salir, porque vos después lo escuchás reclamando moderación a la oposición. Yo le prendo la máquina de la risa al presidente, porque la verdad, a ver, vos podés reclamarle moderación a la oposición si vos sos moderado, pero a nosotros nos dijeron que estábamos tratando de desestabilizar con el Fondo Monetario Internacional para que se vayan las finanzas a la mierda, que habíamos ganado la elección porque el narcotráfico controlaba el territorio, y ahora salieron con que en realidad hay una declaración irresponsable que provocó el derrumbe de los mercados. Darío, si fuese cierto que lo importante es lo que se dice, con una declaración, por ejemplo, más amigable a sus intereses, habría un boom del mercado. No ocurre eso, y no ocurre porque lo importante en la economía no es lo que se dice, sino lo que se hizo, y
Y lo que hicieron estos tipos fue generaron las condiciones para esta bomba. Para no te enojes tanto con el presidente, porque Lautaro acá me salió de atrás. ¿Qué hace, Lautaro? Nos saludamos ya. ¿Estuviste con Mauricio? Estuviste con Mauricio. Salimos a timbrear, te quiero aclarar, no fue hoy. Ah, está bien, porque era más La picante. respuesta Sí, no sí. fue muy positiva, pero quiero aclarar que no fue hoy. Estuvimos timbreando en Parque Chas con Ahí el, está la cámara, con el presidente Mauricio. Nadie que entra a Parque Chas sale. Upa, nosotros tuvimos que Dice salir Dolina. en un Sí, momento. sí, dice Dolina. Son dos partes este timbreo, si querés, Darío. Vamos a verlo a Mauricio con Lautaro en Parque Chas, ¿sabes? Salimos a timbrear una vez más y como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer de manera espontánea. Pero esta vez con Mauricio. Hola, ¿cómo andan? Qué alegría poder estar acá haciendo un timbreo en esta fuente hermosa. Que la verdad me hace acordar a mi viejo, ¿no? Está llena de chorros. Pero desde acá quiero decirles algo. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Hola, ¿qué tal, señora Mauricio? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Me va a votar en octubre? No, parece que no, Me parece que los jubilados no es el año de los jubilados. ¿Qué le diría Mauricio? Hola. Mauricio, ¿Cómo va? lo antes posible. Ah, ¿cómo que me vaya? No, vos sos un millonario como yo. No te atienden más. Está todo el mundo... No te atienden No más. me atienden más. Hola, Mauricio. El que te aumentó los servicios. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Me van a votar en octubre? Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vamos a ver qué pasa? ¿No pueden dudar? ¿Pero por qué no? Si no se inunda más. ¡No se inunda más! Chao, gracias. Bueno, nos despidieron. Mauricio, usted estaba acostumbrado a despedir a usted y ahora le están despidiendo a usted. Bueno, parece que es la doctrina Lombardi, ¿no? Que te andan despidiendo por ahí. ¿Cómo es esto? La verdad que estoy muy contento, ¿no? La verdad, Mauricio, deja de romperme las pelotas llamándome. No aguanto más. Todos los días llamándome por algo distinto. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un timbreo con Mauricio para ver qué Hola. le diría. ¿Cómo va? ¿Cómo que no? Solamente algún comentario. ¿Me vas a votar en octubre? Que se vaya. Lo más pronto posible. ¿A dónde? Hola, sí, ¿qué tal? Soy Mauricio. Estoy haciendo un timbreo. ¿Cómo va? Hola. A ver, espera un minuto. ¿Cómo no? Bueno, parece que este es una votante mía, ¿no? A ver cómo se desenvuelve. Estoy muy nervioso. La primera vez que hago un timbreo en serio. Esto no está armado ni nada por el estilo. No te agradezco, Lautaro. Qué miedo que tengo, ¿eh? Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Votó a Mauricio? ¿No? ¿Pero lo votó a Mauricio? Oh, ¿Lo votaría? No lo votaría. qué desgracia. No, bueno, se va del país que tiene la casa en venta. Va a quedar pegado. Qué desastre. Igual ya quedamos pegados con varias cosas. Panamá, por ejemplo. Qué tema, ¿eh? Correo, parque correo. eólico. Bueno, ya está, ¿no? ¿Para qué DNU se mandó para que blanquee su hermano, eh? La verdad que sí, ¿eh? A un cohete y se vaya de este planeta. Ahí está viniendo Mauricio. ¿Le da un poco de miedo? No, por favor, estoy con mis hijos, por favor. No, pero venimos en son de paz. Queremos No, saber no. si nos van a votar en octubre. No, los endeudaste, sos un tómatelas. No, pero vengo a decirles que les puedo dar unos manguitos si me votan en octubre. No me dejes sola con este demonio. Hola, por ¿cómo Dios. andás? No me toques a los hijos, sos yeta, Qué tómatelas. parecida que es Antonia, a ver. No. Bueno, no se puede ni tocar. No se puede. Bueno, ¿cómo viene la Atrás, bici? atrás. Bien. Danilo, tirale. Hola, Danilo, qué gusto. Fuera. No, pará, que juega como Patricia Bullrich esta. Quiero que sepan que lo prometido es deuda. Adiós. Hola, ¿cómo andás? ¿Vos sos motochorro? Llegás a fin de mes bien, ¿no? Está complicado. ¿Cómo está complicado? Y sí, ¿Por qué está complicado? y por cómo están las cosas. ¿Que aumentaron Como aumentan. mucho las cosas? Demasiado. Y bueno, y entonces se aumenta mucho y hay que trabajar más para poder comprar las cosas que uno necesita. ¿Lo votaste a Mauricio? No. ¿No? ¿Cómo va, maestro? Andá. Bueno. ¿Cuál es la verdad de esta realidad?
No es fácil el timbreo, de hecho ya no lo hace el gobierno, pero lo hiciste vos con Mauricio. Lo hicimos con Mauricio. Quiero agradecerle a Gustavo Farías en cámara y a Lucas Altman que editó tanto la primera parte del informe como la segunda que vamos a ver dentro de un ratito. En un ratito la segunda parte del informe de Lautaro y Pesqui, de Mauricio, que salió ahí a la calle. Leandro, ¿cómo queda Mauricio el posta frente a la sociedad, te parece? ¿Cómo queda después de estos días? Me parece que queda como un presidente frívolo que no termina de entender lo que le pasa a su pueblo. Sí. Vos podés quedar como un presidente impotente, y eso es terrible. Sí. Pero quedar como un presidente que no supo lo que le pasaba a la gente mientras vos estuviste a cargo de la primera magistratura, creo que es la mayor humillación y vergüenza que puede sentir un ser humano. Porque vos podés decir, yo traté pero no pude, pero cuando la gente tiene la sensación que ni siquiera te das cuenta de lo que le pasa, eso genera un nivel de resentimiento que lamentablemente yo creo que va a lastimar el recuerdo del sistema institucional argentino, que hayamos tolerado que en estos años hayan sucedido las cosas que sucedieron. Sí, porque aparte, es un gobierno que tomó mucha deuda y es con eso también con que se lo estudia. Vamos a repasar un poco, Leandro, cómo fue el día o estos días también del presidente, de la política, y si en la forma de esto recién empieza lo contamos. Nos cerramos y desconectamos con el mundo y se cortó el proceso de inversión y de renovación de equipamiento, todas las cosas que pasaron. Eso nos atrasó, ¿no? Y destruyó, cayeron las exportaciones como nunca, y nos cerramos, cayeron las exportaciones como nunca. Banco Nación, el dólar cotiza a 60 pesos y el riesgo país en este momento 2.142. Mirá, faltan los fideos en el plato de los pibes. Hay que poner fideos en el plato de los pibes. Es una cosa muy sencilla lo que hay que hacer. Faltan 2 meses. El impacto de la devaluación en los precios, sumado a la malaria que ya había, es un cóctel explosivo. La verdad que hay que dejarlo en claro, ¿no? Gobierna el presidente Macri. Hasta el 10 de diciembre de 2019 el presidente es el presidente. La responsabilidad de todo lo que pasa en la economía es del presidente de la Nación, de su equipo económico. Hasta hace una semana atrás, 10 días atrás Duhovne, ahora la Cunza. Una inflación que es de las más altas del mundo. ¿Cómo responde a esto Macri? La realidad es que aún no lo hemos visto porque no ha dado un acuse de recibo. Si Argentina sigue haciendo lo que está haciendo, que siempre votar por el mal menor, o hacer solamente lo que se puede, no lo que se debe hacer, Argentina tiende a un rumbo africano. Están dadas las condiciones para contener esto con más picapiedra. Hay una contradicción entre ir a ganar la elección y seguir aplicando esto. O sea, la conferencia de prensa de la Cunza y de Sandleri con autorización. Con la orden presidencial le seguimos el picapiedra. El día que seamos un país africano, ojalá que nunca ocurra, no solo nadie va a invertir acá, sino que todo el mundo que tenga algo para invertir acá se va a ir afuera. El fondo lo que ha hecho es financiar la salida de los capitales especulativos que entraron en los primeros años de este gobierno. El acuerdo con el fondo tiene que ser replanteado en el marco de un replanteo de la política económica argentina. La marcha es una expresión política y social de miles de argentinos que hoy están pasando hambre. La consigna principal de la marcha era la emergencia alimentaria. Y hoy han venido de todo, del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, múltiple cantidad de organizaciones, mujeres, hombres, que comen en un merendero, que comen una vez por día, que tienen hambre. Sí te puedo dar 2 datos color respecto de lo que está pasando aquí arriba de la autopista. Los automovilistas que pasan por los desvíos que ha planteado aquí el personal de AUSA, toman 2 posiciones, o bocinazo, de alguna manera saludando la manifestación, o insultos. Hay más bocinazos que insultos. Aprobemos un presupuesto sano y habremos salido del peor mal de todos, porque lo que más sufre el argentino de a pie, el argentino común, lo que más sufre la familia argentina, lo que más sufre la heladera de los argentinos es la inflación. El llegar con su salario y de encontrarse otra vez en el supermercado, otra vez aumentó esto, otra vez aumentó esto, otra vez aumentó esto. Otra vez aumentó esto. Leandro, ¿cómo te parece que la oposición tiene que mostrarse estos días? Obviamente, serena, calma, no caer en el juego de los que nos quieren arrastrar al barro.
básicamente porque hay que defender dos cosas, la política y la democracia. Es la única forma de defender los intereses de las mayorías. Y yo creo que el gobierno, en aras de tratar de ponerse competitivo, es capaz de lastimar a la política y es capaz también de degradar a la democracia, ¿no? ¿Y te parece que hay alguien en la o algunos conjuntos en la oposición que tratan de prender un poquito a fuego? En la oposición siempre tenés tensiones, además la oposición es muy variada. Lo que yo creo, la verdad, tenés un candidato a presidente como Alberto Fernández que le dijo a los argentinos y a los inversores extranjeros que se queden tranquilos, que nos íbamos a hacer cargo de las deudas que habían tomado otros. ¿No? Históricamente, lo que hoy gobierna, la derecha que hoy gobierna en la Argentina, decía que el problema que tenían con la gobernabilidad era el peronismo de la provincia de Buenos Aires que organizaba saqueos en el conurbano. Hoy ese no es el problema es que los muchachos de la City que los votaron a ellos están saliendo a comprar dólares y están saliendo a vender barato los bonos. Entonces, ellos tienen un problema en ese lugar. Creo que, paradójicamente, la oposición está mucho más madura que el círculo rojo que trabajó para que Macri sea presidente y hoy entraron en pánico y están pensando más en su rentabilidad personal que en los intereses del país. Gracias, Alejandro, por haber venido. Y en un instante ya tenemos la segunda parte del timbreo de Mauricio en Parque Chas. Es Pesqui en realidad, no es Mauricio en serio, lo aclaro por las dudas. Pesqui, que es un actorazo, y de actorazos hablamos. Estamos con Diego Peretti en la mesa en el living, acá de esto recién empieza. Diego, muchas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo les va? Te veía riéndote ahí con el timbreo de Mauricio. Sí, me hace reír, sí. ¿Te parece que hay algo todavía en la política muy de actoral que quedó medio en ridículo estos días? Digo, ya se hace Mauricio, Macri, hablamos mucho de Trump y demás. Hay algo actoral ahí, ¿no? En el trabajo del político. En todos los dirigentes. El dirigente político, ahora con toda la enorme difusión que hay, los medios, todo se conoce al instante. El dirigente político tiene que ser un poco actor. Bueno, el otro día vi un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y una biografía sobre Hitler, en donde Hitler practicaba frente al espejo gestos y los tomaba de un libro de actuación. Es decir, que no es, ahora yo lo estoy diciendo y me contradigo, esto es de hace tiempo. Claro. El político tiene que seducir no solamente con las ideas, sino llegar a una gran cantidad de gente y a veces se llega con lo que lo llaman el carisma. Pasa que por ahí la diferencia del tema de esa época, y Anita maneja mucho el tema de redes, es que hoy en día el tema de redes hace que, bueno, sean mostrarse naturales y demás, que es un poco lo que le decía Durán Barba a Macri, mostrate natural, enojate. Ahí lo ves como Eso yo lo veo como una indicación, si fuera esa la indicación, mostrate natural. Sí, raro. Y con los problemas que hay, mostrarse natural, con las presiones que debe haber, mostrar. Yo no veo natural a ningún político. ¿Ves sobreactuación en algún político? ¿Ves sobreactuación en algún político? En todo. Sí. Pero mala. Mala actuación, directamente. Mala. Que tendrían que hacer un seminario. No, me parece que está bien que sean todo lo grotesco que son, digamos, porque se aprende eso también, ¿no? No es... Nosotros tenemos, yo creo, una historia política de democracia, de democracia moderna desde el 83. Es muy joven. Sí. Y me parece que, me parece que estamos aprendiendo de a poco, sí. Aclaro, Diego es uno de los actores que más me gusta ver, que más disfruto. Y no te estoy comparando con uno de los políticos, pero digo que sí hay algo últimamente que vemos que por ahí... Encima ahora impacta mucho la actuación, por ejemplo, de Mauricio Macri, ¿no, Estefi? Vos lo veías bien. Sí. El otro día de las PASO, su forma de ponerse, de hablar de la economía, eso impactó en los mercados de afuera, digamos. Sí. ¿Hay alguno de los políticos que te emocione más? No, emocionar no. Actuación, no, yo voté a La Baña, me parece que es si querés, el mejor cuadro del mejor kirchnerismo, y creo que es el que toma la posición que yo me gustaría que se tome. Más cauto. Más cauto. Sí, yo creo que hay un River Boca que con cómo está el país, ¿viste? Cuando hay cierta sonrisa
de la oposición porque al oficialismo le va mal, como hubo aquella vez también sonrisas y bailes. Y no, eso no me va. Sí, A ver, Diego, está sí, sonando el timbreo. En un momento volvemos al tema de la grieta Sí, porque Anita trajo, pero... es más importante el timbreo. No, ese teléfono, ¿querés atender? Sí. Ese... Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola Mauricio, el que te aumentó los servicios. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo vamos? Bien. Es Mauricio. Siempre llama a esta hora. A esta hora llama C5N, y qué raro, ¿no? Siempre porque soy muy amigo de toda la gente de C5, ¿no? Ah, mirá, Mauricio. Muy bien, Mauricio. ¿Cómo viste lo de hoy? ¿Cómo viste el día? Bueno, estoy muy preocupado, ¿no? Sí. Muy preocupado y hoy sí que no voy a dormir. ¿Por el dólar? Mucha presión, siempre lo mismo, no salimos más. ¿Por el dólar estás preocupado? No, se lesionaron Guanchope y Salvio. Oh, sí, Vamos el domingo con River. Dios santo. ¿Y de la economía le preocupa algo? ¿Cómo? Bueno, eso sí, quiero decir un par de cosas. Argentinos, quiero hablar de la República. Bien. Estamos reperfilando la deuda. Bien. ¿Por qué se ríe? Bueno, quiero traerles tranquilidad a todos. Bueno. En especial a Diego Peretti. ¿No? Tranquilidad. Por Gracias, eso, Mauricio. vamos a lanzar un paquete de medidas. Todos los niños que terminen su DNI en 5 y tengan de segundo nombre Ariel, tremendo. van a recibir 1 litro de leche de parte del Estado. No, pero bueno, no van a hacer mucho de los Bueno, segunda medida. Sí. Todos los jubilados que se llamen Onofrio, con H al principio, y hayan estado en el clásico River Boca de 1964 en la cancha, Bien. van a recibir 200 pesos extra de jubilación. Un montón van a hacer con esos 200 Bueno, pesos. es un lujito, ¿no? Qué lujo. Acá uno de los cronistas te quiere hacer una pregunta. Mauricio, ¿algún mensaje para Diego, que es hincha de River, Diego Peretti, usted de Boca? ¿Qué le quiere decir? Claro. Hola Diego, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, Mauricio? Bien, la verdad que espero que el culón de Gallardo deje ganar, ¿no? Preocupadísimo por el tema ese. ¿Cómo está el culón de Gallardo? A ver Sí, si me mañana acuerdo pierde. que el Beto le contestó y le dijo que si es así, que le toque un poco el culo a Gallardo, así se mejoran las cosas. Bueno, no tengo ningún problema, si es para salvar a Argentina. Veremos. Mauricio, salió a timbrear con Lautaro de este programa. Claro. No sé si quiere que lo veamos. Me encantaría. En un momento me hicieron entrar a una casa. Sí. Fue todo muy espontáneo, ¿no? Fue todo Así muy que espontáneo. Me gustaría, si lo pueden ver, que ha sido un gran logro nuestro, ¿no? De la gestión con Lautaro. Con Patricia, estuvimos hablando con Patricia, Mauricio, fue ahí todo espontáneo, ya vimos la primera parte, tocamos un montón de timbres, finalmente, bueno, creo, no quiero adelantar mucho yo. Ahora lo vemos, en un ratito lo vemos. Pero si querés, Mauricio, lo mandás directo. Bueno, ¿Sabés algo de tele? Les pido por favor que miren con atención y no me pongan nervioso porque les puedo hacer mucho daño. Bueno, dale, vamos a ver la segunda parte del informe Realidad de la Salida de Mauricio a timbrear con Lautaro Maislin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos haciendo un timbreo con lo que hace Juntos por el Cambio para ver cómo evalúa el resultado de las PASO. Ahí baja. Ahí está. ¿Cómo vive el resultado de las Y PASO? lo viví con nervios, con mucho nervio, pero bueno, pensando en un futuro mejor. ¿Qué le diría el presidente Mauricio Macri si lo tuviese de frente? Que se equivocó. Venga, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo va? ¿Bien vos? Bien. A ver. Sí, soy yo. ¿Están contentos con el gobierno? ¿Con la actual? Claro, por supuesto. Y bueno, se equivocaron un poquito. Bueno, pasaron cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas. ¿Su nombre cómo es? Patricia. Patricia, nos está costando mucho entrar con Mauricio a la casa de un vecino. ¿Te animás a hacer un simulacro, como que te tocamos timbre, vos nos dejás pasar, lo sentamos a Mauricio, charlamos un poco? Me pegás un abrazo. Un eso abrazo, que nos querés. saludás, yo vengo con él, ¿te animás? Te tocamos timbre y arrancamos de cero, nos sentamos ahí en C5N. Bueno, querían ficción, les dimos ficción. ¿Y qué ficción? ¿Qué ficción, ella? Bueno, 1, 2, 3, vamos. Bueno, acá estamos en la casa de un vecino que no conocemos. No sabemos qué nos van a decir, pero estoy confiado en que hemos hecho un gran gobierno. ¿Qué tal? Estamos haciendo un timbreo con Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, con permiso, ¿cómo va? Vamos de vuelta. Más contenta. ¿Me dejás arrimadito acá?
Ah, sí, déjame ahí, yo puedo abrir acá, como hace Macri que se manda de una. Sí. Ahí, perfecto. Qué bueno que acá los vecinos, ¿no? De este barrio acá toman mate estos. Yo me mando de una, acá no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Pero qué alegría! Qué bueno, la verdad que sí me ocurrió venir. Pero qué lindo. Qué bueno, ¿no? Te juro, vine acá a ver cómo estás. Bueno, es lo que conseguimos. Estaba esquiando, ahora va a votar a Mauricio en octubre. Chingüengüenza. ¿Cómo está la heladera? Vacía. ¿La podemos ver, Mauricio? Vamos a ver. Por favor, me encantaría. A ver. Uy, mirá que es... ¿qué es esto? ¿Se puede aumentar? Pero viste, me encantaría aumentarlo. Solo hielo tenemos en el... Sí, está muy barato esto, ¿eh? Yo te voté. Y bueno, ¿y no se inunda más o no? Me peleé con la gente por vos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No se inunda más? No se inunda, te lo juro que no se inunda. En la casa de mi hermana se inunda. Bueno, otra vez por eso. Sí, otra vez. Bueno, pero yo te pido que me digas la verdad. Sí, la verdad. yo te digo la Vos verdad. en estos ¿Qué vas a últimos hacer por 4 nosotros? años, ¿no viste que la gente está más contenta? No, estamos todos llorando. Necesitan 4 años más, dice Mauricio, para poder cumplir con todo lo que prometieron durante el 2015. Exactamente, estamos sentando las Yo no bases. les creo 4 años más. ¿Por qué ¿Vos no? decís? Estábamos en un subsuelo, ahora estamos en planta baja. Yo creo que ahora estamos en... Yo soy un arquitecto, soy vos sos ingeniero. soy ingeniero. Y yo los escuché y he cambiado, pero tenés que aprender a votar. Yo voté a ciegas. Y bueno, y se nota, ¿no? Vale. Bueno, Patricia nos Bueno, acompaña. mucha suerte. Bueno, esto es barpa, Ay, Dios. Qué miseria, 3 empanadas. Bueno, Mauri, gracias por venir. No, gracias por la comida. Y mucha suerte para el futuro. Bueno, gracias, cambiemos. ¡No se inunda más! No se inunda. ¡No se inunda más! ¡Fuera! Hola, maestro. ¡Fuera, Mauricio! ¿Cómo vamos? Qué alegría poder saludarte, qué bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Qué alegría! No, boludo, me da terror. ¿Cómo terror? ¿Que me da miedo? Lo echaron del Parque Chas, lo están por echar del país, Mauricio, vamos. Vamos. ¿A dónde vamos? Y nos vamos. ¿A dónde? No vuelven más. No vuelven más. No vuelven más. Entiéndanlo. No vuelven más. Che, Lautaro, nos pintaron la cara, Ahí estaba Mauricio timbreando en estos días que no sé si sale hoy, cómo le va a ir. Vamos a seguir saliendo con Mauricio a timbrear. Anita, ¿habías preparado algo sobre lo que fue este día? Este día en Twitter, que como recién decían, bueno, la grieta, recién Diego hablaba de la grieta, se vivió a explotar en Twitter. Lo que yo hice fue seleccionar algunos para que vean cómo desde el gobierno lo que hacen justamente por todo esto es echar la culpa a la oposición. Tenemos el primer tuit, que es el de Alberto Fernández, que podemos decir... yo no es lo que puedo mostrábamos leer desde antes. acá. Esto que es lo que señala Alberto Fernández, que todo lo que entró de deuda, ya sea con el FMI o con los mercados internacionales, se entra por una puerta y se va con otra. Se va por otra. El primero en atacarlo, digamos, es Miguel Brown, que es un Mamita. exfuncionario que le contesta bastante fuerte y después retuitea a alguien que le dice hijo de put. Ah, mirá. Era Miguel el Brown, sí. el ex secretario de Política Económica Miguel Brown. Vamos Miguel a Brown ver que su tiró un tuit. dato que es irreal, quiso compararlo con lo que se lleva la gente. Miguel Brown, Que dice, muy cuando una familia criticado. argentina decide comprar dólares para proteger sus ahorros, se contabiliza como fuga de capitales. Nosotros creemos que los argentinos tienen que decidir libremente cómo ahorrar. Al kirchnerismo le gusta el cepo. Lo mataron a Miguel, que es un bastante mal economista, era solo de la academia, nunca había tenido un trabajo así fuerte y le dieron la economía de un país. Mirá cómo sale. Y por otro lado, quien también tuitea desde la oposición es Leonardo Grosso, que justamente es candidato a diputado nacional. Dice, ¿quién trajo al FMI? Macri. ¿Quién endeudó al país en millones de dólares? Macri. ¿Quién permite la fuga de dólares al exterior? Macri. ¿De quién es la culpa? De Alberto. De esto hubo muchísimos memes, tipo de viene, no sé, un asteroide, ¿de quién es la culpa? De Alberto. Sí. Y demás. Por eso es que este tuit es un poco más informativo y tiene relación con eso. Pero, de nuevo, desde el gobierno, quien le contesta es Hernán Iglesias, que dice, si el ganador de las PASO hubiera sido el Frente Amplio uruguayo, o los chilenos, o incluso Evo, o incluso Lula como presidente... Sí. Dice, a ver si me ayudan. De esta incertidumbre económica estaría, nada de esta incertidumbre estaría ocurriendo, lo creo sinceramente. De vuelta a lo que decíamos, que lo que hace es que culpar por la situación económica a la oposición. Y bueno, y por último, el gran genio de los memes,
quién es, Eameo, Sí. que lo que hace es jugar con la palabra que fue tendencia por varias horas durante todo el día. A ver. Vemos el tuit que por supuesto lo que hizo fue replicarlo en todas las redes sociales y como decimos siempre se viralizó. La palabra que fue tendencia fue reperfilar, que nos decía recién el señor Mauricio Macri por teléfono. Entonces lo que hace Ameo, bueno, jugar un poco con esto de los memes en Twitter. Puntos por el reperfilamiento de EAMEO. Diego, ¿te parece que se viene una etapa menos grietosa de la política? Porque viene una etapa económicamente muy mala, digamos, lo que deja el gobierno, y en la sociedad, en la mesa familiar, menos de grieta. Yo creo que sería lo natural, digamos, después de dos gobiernos tan marcados ideológicamente, creo que se tendría que venir naturalmente algo que acerque, porque son visiones diferentes, pero somos todos, vivimos en el mismo país, entonces ninguna estrategia puede ser la de anular al otro, porque no te va a salir, salvo que terminemos en gobiernos que expulsan gente. Hay, digamos, millones de casos de esos. No quiero para la Argentina eso. Entonces, la grieta tiene que... Y yo creo que es posible, porque mirá, yo soy psiquiatra también. Y estaban los psicoanalistas y los psiquiatras médicos. Y ambos tenían como objeto de estudios una psicosis que venía a la guardia. Los discursos son irreconciliables, pero el psicótico sufría. Entonces, había que... El discurso médico, psiquiátrico, organicista, si querés, tenía que ponerse de acuerdo con el discurso psicoanalítico, psicodinámico, antiorgánico, para tratar a un paciente. Y te digo que en esa interrelación, si se quiere, se podía hacer cosas e incluso escribir un montón e investigar. Bueno, en el caso yo creo, estoy seguro que la grieta conviene. Ahora, no es la opinión. Si yo hago un referéndum y le pregunto a la gente, ¿te gustaría que nos pongamos de acuerdo en 5 o 6 puntos básicos que no se tocan por más que te suba el Che Guevara por un lado o Mussolini por el otro? Y te digo que el referéndum gana por más de 80%. Y entonces esta grieta no es verdad. Estaba muy pedido por la sociedad eliminar eso y seguramente el próximo gobierno lo tenga como tarea. Lo había dicho Macri que lo tenía y no lo aplicó. Vamos a un corte y a la vuelta. Archivo que preparó Lautaro para Diego Peretti. Steffi nos trae varios precios que van a cambiar estos días y creo que no se fue Mauricio, que anda por ahí. Ya volvemos en Esto Recién Empieza.